Muy buenos días a todos y cada uno de mis hermanos. ¿Cómo están, amada iglesia? Dios les bendiga. Para mí un gran honor agradecer primeramente a Dios por este privilegio tan grande de compartir la palabra de Dios con todos y cada uno de ustedes. Agradeciendo de todo corazón a nuestro amado pastor Juan Rocha, amigo nuestro, a toda la familia pastoral, a la pastora Ana, a Juan Andrés, al resto de la familia. Desde aquí el saludo muy especial a todos los que trabajan con este lindo ministerio de la iglesia Adonai en toda esta parte de Lima Sur, en San Juan de Miraflores, Villa María y todos los alrededores donde Dios está obrando a través de ustedes, estimados hermanos. Dios les bendiga mucho, Dios cada día añada bendición a sus vidas y familias. Para mí un gran honor, soy el pastor Edilmar Rimarachín Sánchez. Para mí una alegría nuevamente estar con ustedes en este tiempo. Así es que bienvenidos y bienvenidas a todos los que ya se están conectando. Y le comparto con ustedes las 3C. ¿Sí? La primera C es conéctate, la segunda C es comenta y la tercera comparte. Comparte a tus amigos, a tus hermanos, a tus familiares, a aquellos que están cerca de ti, a tu entorno, ya estés en el trabajo, en la casa, en el lugar donde estés. Puedes tomar este tiempo y compartir este culto dominical maravilloso que estamos aquí con el cariño de siempre de la iglesia Adonai para servirles y para practicar la comunión fraternal aún a través de este medio que hoy Dios nos permite estar. Muy bien, amados hermanos, hoy entonces vamos a lo que escrito está y quiero invitarle a que busque en su Biblia el libro de Filipenses, el capítulo 1, los versículos del 3 al 7. Filipenses capítulo 1, versículos del 3 al 7. La versión que voy a leer es la versión Reina Valera contemporánea. Es una versión bastante clara concerniente a nuestro lenguaje actual. Así es que vamos a tener un tiempo súper maravilloso en esta mañana de hoy domingo. Bien, amados, entonces Filipenses capítulo 1, versículos del 3 al 7. Dice así la palabra de Dios y leo, dice así: Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones siempre ruego con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es justo que yo sienta esto por todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, te damos gracias, Señor, por la bendición de estar en esta plataforma, Señor, en esta maravillosa iglesia de Adonai, Dios mío. Te pedimos, Señor, que tú tomes el control como siempre lo haces de este tiempo, de este culto, de los hogares, las familias, las vidas, y que tú, Señor, hables a cada uno de acuerdo a tu palabra maravillosa. Estamos aquí, Señor, quedamos en tus manos para que tú seas obrando en cada vida, Señor Dios Santo. Mientras nosotros compartimos la palabra, sea tu Espíritu Santo quitando toda duda, sea tu Espíritu Santo trayendo aliento, fuerza, fortaleza, esté el Espíritu Santo haciendo milagros, prodigios, esté transformando las vidas de todos y cada uno de aquellos que estén escuchando esta palabra, edificando sus vidas, fortaleciéndolos en el poder del Espíritu, y aquellos que quizás por primera vez escuchen este mensaje, pues Dios cambie su vida y Dios les dé el regalo más grande que podamos recibir, la salvación. Quedamos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, el tema que vamos a compartir hoy es un tema bastante familiar a la iglesia cristiana. Vamos a hablar de la comunión cristiana. Sí, hay diferentes conceptos con respecto a la comunión cristiana. Y bueno, el concepto más conocido, el concepto, digamos, más sencillo de lo que es la comunión,
es que tener un tiempo de compañerismo entre los hermanos, o tomarse un café, pasar un tiempo juntos, no sé, ir al chifa, a la pollería, comer algo, como que eso es lo que comúnmente conocemos como comunión. Pero hoy vamos a introducirnos un poquito más en esta palabra. Mire, el versículo 5 dice, por su comunión en el Evangelio. El apóstol Pablo está orando por la iglesia de Filipos, y él está dando gracias a Dios cada vez que se acordaba de ellos, y lo hacía todos los días. Eso nos muestra su carta. Dicen, todas mis oraciones, siempre que ruego con gozo por todos ustedes. Noten la palabra todos ustedes, no oraba por uno, por dos, sino por todos. Y luego dice el versículo 5, por su comunión en el Evangelio. Esa palabra comunión vamos a entenderla hoy. Vamos a empezar entonces a manera de introducción entendiendo esta palabra. La palabra comunión es la palabra en el griego koinos, la raíz koinos, que de ahí viene la palabra koinonía. Y esa palabra koinonía tiene significados, varios significados, tiene un significado amplio. Significa socio, asociado, compañero, común, compañerismo o participación, tomar parte en o participante. La palabra participante es importante. Mire que uno de los significados de la palabra koinonía es participante. Y Dios nos ha llamado a participar, a tener koinonía, a trabajar en unidad, a ser un cuerpo. Amén, amados. Entonces, dentro de este significado, la palabra participación, participante, es diferente a simpatizante. Hay personas que son simpatizantes y hay otros que son participantes. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en los partidos políticos. Hay algunos que son ya militantes, tienen su carnet, son socios de ese grupo o de algún club. Y hay otros que son simpatizantes, simplemente no tienen compromiso de nada. Sí, así es que Dios nos llama a nosotros, siendo la iglesia del Señor, siendo el cuerpo de Cristo, nos llama a ser participantes del reino de Dios, participantes de la comunión fraternal y participantes en todos los bienes espirituales que resultan del Evangelio. Bien, esta palabra, esta raíz koinos, es la misma raíz que se usa para la palabra sinergia en el griego. Y la palabra sinergia es la palabra cooperación. Y Dios quiere que cooperemos unos con otros, que todos seamos uno en Cristo Jesús, que tengamos el mismo sentir, unánimes en la fe. Eso es lo que el ideal que encierra todas las cartas del apóstol Pablo y todo el Nuevo Testamento. Bien, entonces la sinergia es cooperación o trabajo coordinado, lo que comúnmente se conoce en este tiempo como trabajo en equipo. La sinergia designa la acción conjunta de dos o más entes para lograr un efecto superior. O sea que la suma del resultado de un trabajo sinérgico, de un equipo, de un grupo, es superior al individual. Así es que, amados hermanos, esto es algo que realmente lo necesitamos como iglesia. Entonces, ya entendiendo esta palabra participante o la palabra unidad, la palabra comunión, que es la palabra koinonía, socio, asociado, de ahí se da la palabra sinergia, que es un poder que da un resultado mayor. Entonces nosotros queremos tener resultados mayores, queremos ver la gloria de Dios. Entonces vamos a ser participantes, vamos a guardar la unidad cristiana, vamos a tener participación, vamos a ser un cuerpo en koinonía cristiana. ¿Sí? Vamos a ver entonces, participar del Evangelio involucra algunas áreas que vamos a ver a continuación. Primero, participamos de la gracia de Dios. Todos los hijos de Dios participamos de la gracia de Dios. Sí, la gracia de Dios es el don inmerecido, pero también significa encanto, belleza, favor, alegría que Cristo trajo a mi vida. Mire, por la gracia de Dios hemos recibido el Evangelio y por la gracia de Dios venimos a ser hijos de Dios. Y todos participamos de esa misma bendición. A todos los que hemos hecho nuestra profesión de fe, Dios ha derramado su gracia sobre nosotros. Entonces eso es común a todos los hijos de Dios y participamos de esa gracia. ¿Cuántos pueden decir amén o escribir amén o alegrarse por eso? Porque Dios no tiene diferentes gracias
para uno un tipo de gracia, para otro tipo de gracia. No, la gracia de Dios es única y a todos nos ha dado el Señor de su gracia, y por su gracia somos sus hijos, por su gracia somos salvos y todos participamos de esa gracia. Luego hay otras gracias que vienen a ser los dones, los carismas. Esos dones sí el Señor da a cada uno en particular como Él quiere, pero todos participamos de la gracia del Evangelio, de la gracia de Dios. Entonces, mire, hermanos, qué importante. La palabra gracia de Dios es prácticamente la palabra comunión con Dios, porque por la gracia de Dios tenemos unidad, comunión con Dios. Y ser cristiano es justamente tener compañerismo con Dios, o participación con Dios. Qué maravilloso es eso, porque el Señor nos ha dado su naturaleza. En nosotros está su naturaleza. Por eso la Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Se da cuenta? Entonces hay una unidad espiritual entre Dios nuestro Padre y nosotros sus hijos. Eso es coinonía, participación, unidad, colaboración. Por la gracia de Dios somos participantes, o sea, personas que profesamos la misma fe. Ustedes allá en la iglesia Adonai, nosotros en Lurín, y los hermanos en Lima y en todas las regiones de nuestro país y en cualquier rincón del mundo donde se encuentre un cristiano, todos participamos de la gracia de Dios, y todos somos parte de una misma fe, de un solo Señor, de una sola fe, de un solo bautismo, de un Padre de todos. Mire qué maravilla es esto, participar entonces de estas bendiciones del Evangelio. Entonces, pero hay algunos efectos maravillosos, podríamos llamarle algunas bendiciones que resaltan de esta comunión en Dios, de esta comunión cristiana. Primero, participamos del Evangelio. El Evangelio es buenas noticias y nosotros somos parte de esas buenas noticias, y nos cae muy bien ahora en este tiempo de pandemia que cada día escuchamos diferentes noticias, pero el 90% de noticias son malas, o quizás más del 90%. La mayoría de las noticias de ahora son malas noticias, pero nosotros participamos todos de una buena noticia, la noticia del Evangelio. Amén, hermanos. Entonces, mire, Filipenses capítulo 1, el versículo 5 dice: por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Mire, la permanencia es importante en la comunión del Evangelio. Desde el primer día hasta ahora, dice el apóstol Pablo. Versículo 6, estoy persuadido. Esto significa estoy plenamente convencido, estoy seguro de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amados hermanos, participamos del Evangelio, y si ya participamos del Evangelio, cuando nosotros recibimos a Cristo, Dios comenzó una nueva obra en nosotros, una nueva creación, como nos presentan las Escrituras. Sí, y esa nueva obra que Dios ha comenzado en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, hasta el día de su venida. Pero luego también participamos de Cristo, porque Cristo nos hace sus hijos, y nos hace su cuerpo, y nos hace sus hermanos como familia de la fe. ¿Sí? Entonces participamos de Cristo. Cuando nosotros, por ejemplo, todos somos bautizados en agua, nos identificamos con su muerte, su sepultura y su resurrección también. Participamos de manera simbólica, pero en lo espiritual es real. Entonces participamos de Cristo. Miren, Hebreos capítulo 3, el versículo 14, Hebreos 3:14 dice: nosotros hemos llegado a participar de Cristo, siempre y cuando retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Aquí hay algo maravilloso. Dice el autor del libro de Hebreos: nosotros hemos llegado a participar de Cristo. O sea que no éramos participantes de Cristo, pero por la gracia de Dios, nosotros por esa gracia hemos llegado a participar de Cristo. Pero hay una condición: siempre y cuando retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Esa misma fe que nos introdujo en la gracia de Dios
debemos de cuidarla, mantenerla, avivarla y que vaya creciendo para que, hermanos míos, cada día podamos ser más unidos a Cristo, seamos más como Cristo y tengamos mayor coinonía con Cristo, mayor participación con Cristo, mayor unidad con Cristo. Esto se llama crecimiento cristiano o también santificación cristiana en las doctrinas del Evangelio. Amados, participamos del Evangelio de manera activa, o sea, si nosotros participamos de la gracia, también es una gran bendición participar del Evangelio de manera activa, no de manera pasiva. Por eso es que Filipenses capítulo 1, el versículo 7, que es nuestra base de este punto, dice: es justo que yo sienta esto por todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Mire, amados hermanos, cómo el Señor nos hace una familia y pone a los hermanos en nuestro corazón. El apóstol Pablo está preso en Roma, pero aún ahí preso en Roma, él escribe esta carta a los filipenses y dice: es justo que yo sienta esto por ustedes. O sea, tenía un sentimiento, está hablando aquí de sentimientos, o sea, involucra nuestros sentimientos también. El compañerismo cristiano, la coinonía cristiana, involucra nuestros sentimientos también. Dice: es justo que yo sienta esto por todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Mire dónde les llevaba el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses y a todos los demás hermanos: en el corazón. Hermano, ahora te pregunto, ¿usted lleva en el corazón a su iglesia, a sus hermanos, a sus líderes, a sus pastores, a los diferentes ministerios, a los hermanitos que el último mes antes de la cuarentena recibieron a Cristo, a los hermanos de los grupos pequeños o de las células o de los diferentes trabajos que ustedes realizaban? ¿Usted lo tiene en su corazón? ¿Lo lleva en el corazón a donde usted va? ¿Lo lleva en el corazón a través de sus oraciones? Mire qué importante la comunión fraternal tiene que ver con esa unidad que Dios nos demanda, basada en el Espíritu Santo y en el amor de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice: lo llevo en el corazón, tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos ustedes participan. Esa palabra participan, ya sabe usted que es la palabra koinos o koinonía. Participan conmigo de la gracia. Amados, aquí encontramos la participación cristiana, la unidad cristiana, la vida cristiana nos lleva a una participación y a una unidad amplia, que se va a manifestar en tres cosas importantes de acuerdo a este versículo 7 de Filipenses capítulo 1. Primero, incluye las prisiones por el Evangelio. Mire, importante, las pruebas, las prisiones. Eso es coinonía, no solamente participamos de un chifa, no solamente es participar de un buen café. Eso es coinonía cristiana, pero también participar de las pruebas, participar de las prisiones. El apóstol Pablo estaba prisionero. Y la iglesia debería en ese tiempo, seguir en comunión, en coinonía, en respaldo, en oración y en todo lo que Pablo necesitara cuando estaba en la cárcel. Era el apóstol Pablo. Entonces dice: participan conmigo en mis prisiones. O sea, da testimonio que la iglesia no se olvidó del apóstol Pablo cuando Pablo estaba pasando pruebas, cuando Pablo estaba en prisión por el Evangelio. ¿Se da cuenta lo que es coinonía? Lo que es compañerismo, lo que es participación. Segundo, incluye la defensa del Evangelio. Participan conmigo, dice, en mis prisiones como en la defensa del Evangelio. Esta palabra defensa es la palabra apologética. O sea, nosotros tenemos que cuidar del Evangelio, cuidar de la verdad, y nosotros tenemos que defender nuestra fe y ser prácticamente gente que comparte la fe y somos testigos de Cristo. Y tenemos que participar todos en esta maravillosa bendición que tiene que ver con la coinonía cristiana. Y lo tercero es participar también de la confirmación del Evangelio. Esto es consolidación, esto es hacer seguimiento, esto es a aquellos nuevos creyentes que han recibido a Cristo, confirmarlos en el sentido de hacer el seguimiento y afirmarlos para que no desmayen. Este tiempo de cuarentena, este tiempo de, ya no cuarentena ahora, solamente en algunos lugares en nuestro país, pero sí en este estado de emergencia y en este tiempo de pandemia, algunos débiles o nuevos en la fe están desmayando. Pero ahí se necesita de la comunión fraternal, de la comunión de los hermanos, para que podamos participar, tener comunión con ellos y consolidarlos. Eso es la confirmación del Evangelio, y esto debemos realizarlo
todos. Amados, participar de la gracia nos hace espirituales y productivos. Mira el versículo 11 de Filipenses capítulo 1, dice, llenos de frutos de justicia, lleno de los frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Qué maravilloso, hermanos, que nosotros tengamos ese compañerismo, esa unidad como iglesia, todos, para que estemos llenos de frutos de justicia. Eso es lo que Dios espera de nosotros, frutos de justicia. Y luego dice que vienen por medio de Jesucristo. Es Jesucristo el que trae los frutos de justicia, pero lo hace a través de nosotros que somos su cuerpo. Dios quiere nuestros labios, quiere nuestro corazón, quiere nuestra vida, quiere nuestras posiciones, quiere todo, porque el día que hicimos la buena profesión de fe, a Él le hemos recibido como nuestro Señor, no solamente como nuestro Salvador. Entonces, en ese sentido, amada iglesia, vienen los frutos de justicia por medio de Jesucristo. Y luego dice, para gloria y alabanza de Dios. ¡Qué maravilla! Mire cómo se puede dar gloria a Dios y alabanza al Señor. No solamente cantando, no solamente asistiendo al templo como lo hacíamos antes, sino la comunión fraternal va más allá que reunirnos en un lugar, hermanos. Extrañamos, eso es irreemplazable. La comunión, estar juntos, adorar juntos, eso es irreemplazable. Pero por el momento de que las leyes no nos permiten, por este contexto de pandemia, entonces tenemos que establecer lazos mucho más profundos y mantener la unidad y la coinonía cristiana más allá del hecho de estar juntos, porque podemos estar juntos, pero cada uno en su propio mundo. Podemos vivir en la misma casa y estar divididos. Hasta se puede dormir en la misma cama y cada uno tener su propio mundo. Pero aquí, hermanos, como cristianos, hijos de Dios, Dios nos llama a la coinonía cristiana, a la unidad cristiana, a la participación cristiana, y esto se puede ver en participar de las prisiones, las pruebas, unos con otros, participar de la defensa del Evangelio, todos en la misión, y participar en la confirmación del Evangelio. Y esto va a traer frutos de justicia y que van a dar gloria y alabanza a Dios. ¿Cuántos quieren dar gloria y alabanza a Dios? Ya estamos aprendiendo cómo hacerlo. Y eso puede ser en todo tiempo, sea que haya pandemia, sea que no haya pandemia, en todo tiempo. Entonces lo primero que hoy le he compartido es que participamos de la gracia de Dios. Segundo, participamos del llamamiento divino. Mire qué maravilla. No solo participamos de la gracia de Dios, sino también participamos del llamamiento divino. Este llamamiento es celestial y es poderoso. Hebreos capítulo 3, busquen su Biblia, Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 1 dice, por tanto, hermanos santos que tienen parte del llamamiento celestial, consideren a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. ¡Wow! Aquí este pasaje nos habla de dos cosas principales, al inicio nomás del versículo. Nos habla de la participación como hermanos, por tanto, hermanos. Qué lindo poder llamarle a ustedes hermanos. Ustedes son mis hermanos y nosotros somos la familia de la fe y a donde vamos tenemos familia. Y somos la familia más poderosa y más grande sobre la tierra, la familia de Dios. Entonces, participar del llamamiento divino, de este llamamiento celestial, nos hace hermanos. Si estás ahí al lado de tu esposa, dile hermana, porque también es tu hermana. Si estás al lado de tu suegra, dile también hermana, también es tu hermana. Si estás al lado de tu hija y es cristiana y tú cristiano, también es tu hermana. En Cristo Jesús todos somos hermanos. Si tu vecino es cristiano, es tu hermano. Y todos los que somos cristianos somos hermanos. Por eso el pasaje dice, por tanto, hermanos santos. Hermanos, por este llamamiento tenemos un trato familiar de parte de Dios. Dios nos trata como familia, ya no como lejanos, sino como familia, como hijos. Pero también nos hace santos. Esa palabra santos es una palabra que la gran mayoría de la iglesia lo conoce. Entonces la coinonía se relaciona con la ética, con el comportamiento.
Todos somos llamados en ese sentido a llevar un estilo de vida de obediencia a las demandas divinas, porque ser santo es ser separado de lo común del mundo para ser iglesia, sacados de lo común del mundo para ser iglesia, para un propósito específico, para gloria y alabanza de Dios. Entonces Dios nos rescató para ser santos. Todos tenemos que participar entonces y practicar la ética cristiana, la santidad, la moralidad, los buenos valores, la conducta que refleja una vida cristiana que honra a su Dios. Ve, hermano, entonces no es que, bueno, los diáconos o los ujieres o los que ministran en la alabanza, pues ellos que se santifiquen. Amados, toda la iglesia participamos de la gracia. ¿O es que alguien se va al cielo y otro se va a una esquinita del cielo? No, hermano, cuando Dios nos salvó a todos, nos dio de lo mismo. Y si hemos recibido lo mismo todos, entonces todos también participemos en lo mismo. A veces nosotros somos un tanto egoístas o quizás por ignorancia, habiendo recibido la salvación completa, total, definitiva de parte de nuestro Dios, no participamos en algunas cosas. O sea que somos selectivos, participamos en lo que nos conviene. Y eso no es justo, no es fruto de justicia. De manera que aquí dice la palabra, por tanto, hermanos santos que tienen parte del llamamiento celestial. Qué lindo tener parte del llamamiento celestial, pero ten parte también en ser familia, en ser hermanos y en ser santos. Dice, consideren a Cristo Jesús el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Este pasaje es sumamente rico en significado. Participamos de este llamamiento, hermanos, y al participar de este llamamiento, esto nos lleva a considerar a Cristo. La palabra considerar significa pensar, significa estimar, significa evaluar, significa meditar en Cristo Jesús para tener un juicio cabal de quién es Cristo. En otras palabras, tener revelación de quién es Cristo. Y en este caso lo está poniendo, dice, consideren a Cristo primero como apóstol. ¿Qué significa? Como el enviado de Dios para cumplir su función de salvación, su propósito salvífico o el plan de redención. Entonces el enviado del Padre, por excelencia, el apóstol, es Cristo Jesús. Entonces en ese sentido estamos bajo esa cobertura apostólica de Cristo Jesús, el apóstol. Dice, consideren a Cristo como apóstol, como enviado. ¿Entiende, amado? Entonces esto nos lleva a mirar a Cristo como el que fue enviado y a considerarlo como el único que vino a darnos salvación. Y mire, el apóstol Pablo lo entiende muy bien. En 2 de Corintios capítulo 1, el versículo 24, dice así: no es nuestra intención dirigir la fe de ustedes, sino colaborar con ustedes para que tengan gozo, pues por la fe se mantienen firmes. Mire, voy a volver a leer. No es nuestra intención dirigir la fe de ustedes. Hermanos, Jesucristo como apóstol, como enviado, no vino a enseñorearse o a dirigir la fe de la gente y a enseñorearse de la gente. Vino a servir a la gente. Y luego dice, sino colaborar con ustedes para que tengan gozo. Mire, Cristo vino a colaborar con nosotros para que tengamos gozo. Entonces consideremos a Cristo. Él vino a colaborar. Esa palabra colaborar es la palabra que tiene la raíz de koinonía. Unidad, compañerismo, colaboración, es koinonía. Cristo dice entonces que ha venido a colaborar con nosotros para que tengamos gozo. Amados hermanos, cuando un pastor, un hermano, un maestro nos ayuda en nuestra fe cristiana o es enviado, delegado, quizás por parte de nuestro pastor, por parte del liderazgo donde estamos, es enviado, delegado para ir y ayudarnos en nuestra fe, nosotros no lo tomemos a mal, tomémoslo como una bendición, porque ellos están colaborando con nosotros para que tengamos gozo. No para que tengamos tristeza ni para que nos molestemos, sino para que tengamos gozo. Eso es comunión, koinonía, guardar la unidad. Entonces hay que darle gracias a Dios por esas bendiciones que Dios tiene dentro de su iglesia. Dice, pues por la fe se mantienen firmes. Eso es maravilloso, es por la fe que nos mantenemos firmes. Pero dice que consideremos también a Cristo como el sumo sacerdote de nuestra fe. ¿Qué significa esto?
Notemos que esta palabra está dirigida a los hebreos. Y los hebreos pues tenían todo el sistema sacerdotal. Pero ahora se presenta a Cristo como el sumo sacerdote de su fe. Esto es sumo pontífice, como dicen por allá, sin entenderlo. El sumo sacerdote de nuestra fe es Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Significa que el único que hace posible la comunión con el Padre es Jesucristo. Significa lo que Cristo mismo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie puede llegar al Padre sino por mí. Entonces, como iglesia, participemos, tengamos comunión de Cristo Jesús como el enviado para salvación de nuestras vidas, como el apóstol enviado por el Padre, pero también como el sumo sacerdote de nuestra fe, el único camino, el único intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice Timoteo. Amados hermanos, entonces, mire qué maravilla, qué profundidad, qué bendición tiene la comunión fraternal. Se da cuenta que no es solamente tomarse un café, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Jesucristo como enviado, Él es fiel al que lo constituyó, dice este pasaje. Entonces nosotros también debemos serlo. Si Jesucristo como nuestro enviado, nuestro modelo, nuestro apóstol, pero también como nuestro sumo sacerdote, es fiel al que lo constituyó, o sea, al Padre, ¿qué debemos hacer nosotros? También ser fieles. Amén, amados. El versículo 2, Hebreos capítulo 3, versículo 2. Dice, Él es fiel al que lo constituyó, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Recuerde que este pasaje le está hablando a los hebreos. Y los hebreos consideraban mucho a Moisés. Y aquí menciona a Moisés y dice, Moisés fue también fiel al que lo constituyó. Si Moisés fue fiel, ¿sabe que Jesucristo fue mucho más fiel que Moisés? Él fue perfecto, porque Moisés estaba como el líder en la casa de Dios, en el pueblo de Dios, pero Cristo es el creador de todo, el Señor de la casa. Entonces, si siendo el Señor de la casa permaneció fiel al que lo constituyó, ¿cuánto más nosotros? Cristo como hijo es fiel sobre su casa, y esa casa venimos a ser nosotros. Ese pueblo venimos a ser nosotros. Y Él está sobre su casa, sobre su pueblo. ¿Se da cuenta, hermano? Cómo tiene tanta armonía la vida cristiana, la comunión fraternal. Participar del llamamiento divino nos transforma en casa de Dios. Entonces la casa de Dios somos nosotros. Usted, ahí donde está, es casa de Dios. Donde se encuentra es casa de Dios. Donde usted está, donde se va, es la casa de Dios. Usted es la habitación de Dios. Usted es la casa de Dios. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Dice, Cristo en cambio, como hijo es fiel sobre su casa, que somos nosotros. Ahí lo está aclarando. Ahí no necesitamos interpretación, ni hermenéutica, ni nada. Lo dice claro, Cristo en cambio como hijo es fiel sobre su casa, que somos nosotros, si mantenemos la confianza firme hasta el fin y nos gloriamos en la esperanza. Wow, también es condicional. Es condicional, tenemos que permanecer firmes hasta el fin. Y tenemos que gloriarnos en la esperanza. Quizás no nos gloriemos en lo que estamos pasando ahora, porque quizás estés pasando prueba como muchos. Pero sí, en medio de la prueba, podemos gloriarnos en nuestra esperanza cristiana, en nuestro futuro cristiano. La unidad con Cristo transforma a la persona y le asigna una misión en el mundo. Repito este pensamiento, la unidad cristiana transforma a la persona y le asigna una misión en el mundo. O sea, el día que recibimos a Cristo y participamos de la gracia, participamos del evangelio, participamos de las riquezas eternas, participamos de la salvación, participamos del cuerpo de Cristo, etcétera, 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 también recibimos una misión en el mundo para vivir con propósito. ¡Qué maravilla, hermano! Si participamos en esta misión, entonces mantendremos nuestra confianza firme hasta el final. Si participamos en este llamado divino, nos gloriaremos en la esperanza cristiana. Amada iglesia, Dios es maravilloso, Dios es poderoso, Dios es tan bueno. Entonces hasta aquí hemos visto dos cosas que tienen que ver
con la comunión cristiana? Primero, participamos de la gracia de Dios. Segundo, participamos del llamamiento divino. Tercero, participamos de los sufrimientos de Cristo. Eso es otra área en la cual la coinonía cristiana nos hace participantes. Lo que llamamos pruebas. Las pruebas son parte de la vida cristiana. Sí, Señor. Es parte de la vida cristiana y son las cosas que Dios usa para nuestro proceso y para nuestro crecimiento. El apóstol Pedro dice en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12, Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12, amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos como si les estuviera sucediendo algo extraño. Wow. Repito, una vez más. Amados hermanos. ¿Dónde están mis hermanos? Ahí donde estás. A ti, hermano, te está hablando el Señor. Te está hablando el hermano Pedro. Porque en la fe los apóstoles son nuestros hermanos. ¿Qué le parece? Mire, hermano, entonces el hermano Pedro, el apóstol Pedro, dice, amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. El texto nos muestra que la pasión de Cristo nos acompaña en el camino hacia la vida eterna. O sea que es normal que nosotros en este mundo nos identifiquemos con los sufrimientos de Cristo y pasemos pruebas. Eso es lo normal. Y que no se extrañen, dice el pasaje, como si algo raro les estuviera pasando. Más bien lo extraño sería no tener pruebas. Lo extraño sería pasarle bien aquí en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque este no es nuestro hogar. Aquí no nos quedamos. Algunos dicen, pero pastor, ¿por qué tanto problema ahora que soy cristiano? Parece que antes, cuando no tenía a Cristo, ¿sabe qué? Era mejor la vida, pero ahora que he recibido a Cristo, todo se me pone difícil. Y eso es el pensamiento de mucha gente. ¿Sabe por qué? Pasa eso porque nosotros tenemos una vida carnal. Y esta carne no se quiere someter al espíritu. Y cuando tratamos de hacer lo espiritual, entonces nuestra humanidad se ve afectada. O en todo caso el mundo es hostil con nosotros, o Satanás usa toda circunstancia para afectar nuestro crecimiento cristiano. Pero ¿sabe una cosa, amado? El apóstol Pedro dice que no les extrañe cuando sean ustedes sometidos al fuego de la prueba. Y aquí encierra la idea de que se ha encendido un fuego. Fuego de la prueba, un incendio. ¿Y sabe por qué? Literalmente hubo un incendio. Nerón, el emperador romano Nerón, incendió Roma y le echó la culpa a los discípulos, a la iglesia del Señor. Y ellos estaban siendo perseguidos, estaban siendo martirizados, estaban pasando un problema más grande que la pandemia que estamos pasando ahora. ¿Y sabe qué, amado hermano? El apóstol Pedro dice, no les sorprenda. Es normal que pasemos pruebas. Hermano, la iglesia del Señor en el mundo entero no hemos estado capacitados para pasar por fuego, por prueba, por persecución o por la cárcel. Pero ahora estamos pasando un entrenamiento intensivo. Estamos pasando, escúcheme bien, estamos pasando el mejor seminario que hemos podido imaginar. Les digo como educador también. Quizás tiene usted educación cristiana, teología o es profesional, ha pasado por diferentes secciones o niveles de capacitación en el área de la enseñanza. Pero ahora, en medio de esta pandemia, Dios nos está dando un curso intensivo de cómo ser una iglesia triunfante en medio de tiempos difíciles, en medio de una pandemia, en medio de un incendio que habla el apóstol Pedro. Amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos como si estuviera sucediendo algo extraño. No es extraño para la iglesia pasar por el fuego. Por eso la palabra de Dios dice, aunque pases por el fuego, no te quemarás. Amados, hay que poner en práctica esa palabra. Estamos aprendiendo entonces cómo ser una iglesia victoriosa.
en medio de una pandemia. Así es que, ¿qué es lo que nos va a llevar a esta victoria? La unidad, la comunión con Dios, con el Evangelio, con los hermanos, con la iglesia. Participar en todo, no solamente en una parte. El texto nos muestra entonces que esta pasión de Cristo lo llevamos siempre. Pero Pedro da un consejo. ¿A cuánto le gustan los consejos? Bueno, no a muchos le gustan los consejos. Pero Pedro da un consejo. El consejo de Pedro es, 1 de Pedro 4:13. Al contrario, dice, alégrense de ser partícipes. Ahí está la palabra partícipes, koinonía. Alégrense de participar, de ser partícipes, de tener koinonía, de tener unidad de los sufrimientos de Cristo. O sea, no es tener parte en la última fiestita, en la última pijamada o en la última torta que preparó la hermanita Juanita. No, alégrense de participar en la última prueba. ¿Qué tal? Alégrense de ser participantes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Acá hay algo tan poderoso que quiero soltarles. Después de las pruebas, la gloria de Cristo será revelada. Esto significa que todo incendio, toda prueba tiene un propósito. Nada ocurre sin propósito. Si Dios permite que se encienda un fuego, o venga una pandemia, o venga la escasez, o venga la enfermedad, o venga situaciones tan difíciles, o una iglesia sea sacudida, sus líderes sean sacudidos, Dios lo está permitiendo, y lo está permitiendo porque a través de ello quiere revelar su gloria, quiere mostrar su gloria, quiere levantar a esa iglesia, a ese pueblo, a que experimente la gloria de Dios, porque así dice el pasaje. Alégrense no de lo que estén pasando, porque qué alegría te va a dar si estás enfermo, pero dice alégrese de ser participante de los sufrimientos de Cristo. Nuestra alegría va más allá del sufrimiento, nos lleva a mirar para que también se alegren grandemente. Nota que no es una alegría pequeña, dice grandemente cuando la gloria de Cristo será revelada. Las pruebas nos hacen testigos de Cristo, nos hacen testigos de la gloria de Dios. Las pruebas son la antesala para participar de la gloria que será revelada. Hay una gloria que viene sobre tu vida, hay una gloria que viene sobre la iglesia, hay una unción que viene sobre el pueblo de Dios, sobre los líderes, sobre los pastores, sobre los ministerios. Ahora mismo Dios ya está activando y está trayendo una nueva dimensión de fe en el pueblo de Dios y nos está preparando para la gloria postrera, para la gloria última, para el avivamiento que Dios está trayendo al mundo entero. Entonces, amados hermanos, las pruebas son la antesala para participar de la gloria que será revelada. Pero participa de la prueba. No te vayas cuando hay prueba. No te vayas, no te hagas de lado cuando tu iglesia está siendo removida, cuando tus líderes están siendo atacados, cuando hay situaciones difíciles dentro de tu entorno de iglesia local. No te hagas de lado, ora, intercede, pelea, lucha, colabora, sé un fiel colaborador, ten coinonía con la iglesia, porque esa es nuestra victoria. Mirando que es el antesala de la gloria que será revelada. Esperen, iglesia, Adonai, esperen la gloria que será revelada sobre ustedes. Sé que están pasando problemas tan difíciles y ya han llorado mucho, pero saben una cosa, esas lágrimas van a ser las mismas lágrimas que van a derramar un día, pero de gozo y alegría, cuando vean la gloria de Dios revelada sobre ustedes. La vida cristiana incluye luchar juntos. Luchemos juntos en el nombre del Señor. Y el último punto, que ya estoy prácticamente terminando, la coinonía cristiana tiene que ver con participar de las necesidades de los hermanos. Participemos también de las necesidades de los hermanos. La Biblia dice que hay que llorar con los que lloran y sufrir con los y reír con los que ríen. Pero también la Biblia nos habla de participar, de ayudar, de colaborar con aquellos que están pasando necesidades económicas. El apóstol Pablo tenía especial atención en este punto. Y quiero brevemente ir a Romanos capítulo 15, versículo 25 en adelante. Usted puede leer. El versículo 25 dice: pero ahora voy a Jerusalén para servir a los santos. El apóstol Pablo está viajando a Jerusalén, iba a servir a los santos. ¿Y de qué se trataba ese servicio?
Se trataba, hermanos, de recoger una bolsa que las iglesias de Macedonia y Acaya habían hecho para llevarlos a los hermanos de Roma, perdón, a los hermanos de Jerusalén, no de Roma, a los hermanos de Jerusalén, llevarlos a ellos para ayudarlos en sus necesidades. Mire, vamos a verlo. Versículo 26. Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda, una bolsa, una colaboración, para entender mejor, para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Mire, santos y pobres. Hermanos, podemos ser santos y estar pasando necesidad. Hay etapas diversas en la vida, pero ahí Dios prueba el corazón para ver si los que tienen abundancia participan, tienen coinonía y participan con el que tiene necesidad. Hermano, estamos aprendiendo algo maravilloso hoy de la coinonía cristiana, que muchas veces quizás no nos enseñaron así. Porque tenemos bastantes hermanos y nos llaman cuando tienes carro, cuando tienes todo. Hermano, la vida cristiana tiene que ver con participar de una manera amplia en todo. ¿Sí? Entonces aquí dice, pero ahora voy a Jerusalén para servir a los santos. Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bien que era lo correcto y se sienten en deuda con ellos, porque si los que son judíos han sido hechos participantes de las bendiciones espirituales, deben también compartir las bendiciones materiales. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Lo que está diciendo aquí, si los judíos han participado con ustedes, con la Biblia, con el Evangelio, de ellos salieron los apóstoles, de ellos salió Cristo, y los judíos han participado de los bienes espirituales, ¿ustedes por qué no participan con los bienes materiales? Amén, hermanos. Entonces, la iglesia, mire, le cuento algo así rapidito. La iglesia de Filipos estaba ubicada en la provincia de Macedonia. Macedonia y Acaya eran dos provincias romanas, y sobre todo Macedonia. Escuche esto, Macedonia, donde está ubicada Filipos, donde estaba la iglesia de los filipenses, era una zona privilegiada por su ubicación geográfica, que era la entrada hacia Europa. Pero ¿sabes otra cosa? Era una zona minera, donde estaban explotando el oro, la plata y otros materiales más, otros metales más, minerales. Entonces esa iglesia de Filipos y los hermanos de ahí eran empresarios, eran mineros, tenían dinero, tenían trabajo, tenían bonanza económica. Pero los hermanos en Jerusalén estaban empobrecidos. ¿Sabe por qué? Porque ellos, cuando recibían a Cristo, sus padres los desheredaban. Cuando ellos recibían a Cristo, sus familias los expulsaban, los confiscaban sus bienes, los perseguían, iban a las catacumbas. Entonces perdían todo por ganar a Cristo. Y ellos estaban pobres por su fe en Cristo. Muchos sin tener que comer. Escucha, hermanos, entonces las iglesias de Acaya y de Macedonia, que involucraba ahí la iglesia de Filipos y otras iglesias más, hicieron una colaboración para enviarles con Pablo a esa iglesia. Y recuerde que ellos eran judíos. Los judíos eran, una de las características de los judíos en esa época es que eran un poco orgullosos. Pero ahora a esos orgullosos Dios les trae una ayuda para entregarlos, para ayudarlos. Y Dios trata también en la comunión, trata también con el corazón para tener humildad y recibir la ayuda. Porque la comunión tiene que ver con dar ayuda, pero también tiene que ver con recibir la ayuda. Hay algunos que pueden dar ayuda, pero no están capacitados para recibir la ayuda. Pero ambas cosas son necesarias y ambas cosas tratan con el corazón del pueblo. Amén, amados. Iglesia del Señor, quiero aquí ya ir cerrando este pasaje, pero sabe una cosa, hermanos, la comunión fraternal es algo que la iglesia debe cuidar y es algo que nunca debemos de tomar livianamente. Ahí donde está usted puede sentarse, puede pararse, puede cerrar sus ojos y puede en este momento hacer una oración conmigo. Primeramente aquellos que están lejos de Dios, que no tienen participación con Cristo, que se sienten lejos de Dios, que nunca han recibido a Cristo en su corazón. Le quiero guiar en una oración. Señor Jesús, te recibo en mi corazón.
Hoy he entendido, Señor, tu palabra. Ya no quiero estar lejos de ti. Quiero participar contigo. Quiero participar de la gracia. Quiero participar del Evangelio. Perdóname, Señor. Limpia mis pecados. Te acepto como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, iglesia del Señor, ahí donde estás, oremos un momento. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, oro por la iglesia Adonai. Padre, a través de este tiempo yo percibo de tu espíritu la comunión entre hermanos. Gracias por mi amigo el pastor Rocha. Señor, en este momento nos unimos en oración por la familia Rocha, Dios. Toda la iglesia, los líderes, todos orando por nuestros pastores. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos del gran amor que ellos tienen por la obra. Y como, Señor, ellos quisieran estar al frente cada momento. Pero ahora, Señor, en este tiempo que están pasando dificultades, que ellos sepan que tienen compañeros de milicia, que tienen un pueblo unido, que tienen comunión con los hermanos. Y la iglesia sale adelante y ora por ellos en el nombre de Jesús. Padre Santo, en esta hora, Señor, te doy gracias juntamente con mis hermanos de la iglesia Adonai, Señor, allá en las casas, los líderes, los que están pasando dificultades, problemas. Gracias, Señor, porque participamos de tu gracia y a todos nos has dado de la misma gracia y participamos del Evangelio. Gracias, Señor, porque todos participamos del llamamiento divino, Señor. Gracias, Dios mío, porque nos has asignado una misión en el mundo y estamos dispuestos, Señor, a participar en todo tiempo de las bendiciones del Evangelio. Gracias, Dios, porque nos das la oportunidad de participar también de los sufrimientos de Cristo. Señor, gracias, porque allí en la prueba, allí, Señor, levantaré las manos de aquellos que se cansan. Padre, gracias porque participamos de las necesidades de los hermanos. Gracias, Señor, porque los que tienen más, los que están trabajando, los que están recibiendo en este tiempo, Señor, un sueldo, que tienen empresa, tienen negocios, Señor, que tu palabra los toque, que tu espíritu los ministre y que ellos ayuden a los que tienen necesidad, que se identifiquen con su iglesia, Señor, que sostengan su iglesia, Padre, que sean fieles en sus diezmos, en sus aportaciones, en sus ofrendas, Padre, que tú tomes el control completo de cada vida y todos tengamos participación en esta gracia. Bendito Dios, te agradezco por este tiempo, por la oportunidad que me dan de este tiempo compartir con nuestros hermanos de la iglesia Adonai. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bien, amados, Dios les bendiga. Para mí un gran honor haber tenido este tiempo con ustedes de compañerismo cristiano a través de estos medios. Agradezco, Pastor Juan Rocha, un gran abrazo, Dios le bendiga. Juan Andrés, Dios te bendiga, amado, te apreciamos mucho a ti, a la pastora Anita, al resto de la familia, a las niñas y a todos los líderes, los hermanos a quienes conocemos y a los que no conocemos también, porque nos une la misma fe, el mismo espíritu, la comunión con Cristo, la gracia de Dios. Dios les bendiga siempre. Dios les bendiga mucho, estamos para servirles. Dios les bendiga. Su amigo el pastor Edilmar Rimarachín. Bendiciones, hasta la próxima.